Zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que cotidianamente compartimos a través de la Comuna de la Palabra, nuestro canal de YouTube. Esta ocasión tendremos más que un monólogo, es la recensión de un libro de reciente publicación escrito por el colega neuropsicólogo de Barcelona, Saúl Martínez Horta, intitulado El cielo que olvida sus estrellas. Es un trabajo que seguramente llamará la atención, en principio por el título, El cielo que olvida las estrellas, enseguida por la estructura del libro y en tercera instancia por el estilo, que si bien es cierto no es nuevo, la aproximación del doctor Saúl Martínez Horta es altamente recomendable. No quiero dejar, sin embargo, de iniciar esta ocasión con el compromiso histórico de seguir recordando, como cada semana hacemos, que está terminando un año más, un mes más, diciembre 2025. Estamos entrando al segundo cuarto del siglo XXI, perdón, y aún no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, hace ya más de 10 años. No tenemos la justicia. Ya han muerto varios de los padres de los jóvenes desaparecidos y se fueron de esta tierra sin haber tenido con ellos la verdad ni la justicia. Por ello es que, en cuanto se preparó para la candidatura presidencial el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Hasta ahora nos ha entregado. Terminó su periodo, entró al suyo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y no tenemos ni la verdad a secas. Por ello no quiero dejar de recordarlo hasta que nos digan qué pasó. Tampoco quiero dejar de recordar que enviamos un fraterno y caluroso saludo a través de nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida también hace más de 10 años. Y no tenemos ni la verdad a secas, ni la verdad histórica, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Y a través de ellas o de ella, enviar un fraterno saludo a las madres buscadoras y a las familiares buscadoras de los integrantes de su familia desaparecidos. Una vez planteado esto, quiero señalar que, para iniciar, en su momento tuvimos aquí en la Comuna de la Palabra una charla con el propio doctor Saúl Martínez Horta a propósito de su primer trabajo que conocí, editado en Kailas, Cerebros Rotos, un libro de casos que desde que Alexander Romanovich Luria, en El hombre con su mundo destrozado, posteriormente en un pequeño libro sobre una gran memoria, que tuvo otra traducción como La mente del mnemónico, y
el trabajo publicado con Alexander Luria y Judovich, dedicado a dos gemelas con un problema de retardo del lenguaje. Interesante el trabajo, también es otro estudio de caso. Estos libros en su momento fueron destacando la necesidad de realizar una transición que había comenzado con la famosa neuropsicología del que la afasia, la agnosia, la apraxia, la amnesia, acalculia, agrafia, puro prefijo a, o disgrafia, discalculia, disfasia o disgracia, dijéramos irónicamente. Posteriormente, el neurólogo británico Oliver Sacks publicó una cantidad impresionante de trabajos dedicados a casos que fueron contemplados dentro de la producción de los libros: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Un antropólogo en Marte, Alucinaciones, etcétera. La importancia de pasar de la neuropsicología del que había empezado por acercarse a la neuropsicología del cómo, lo que algunos llamaron la neuropsicología cognitiva. Cómo opera la memoria y cómo se afecta, cómo opera el pensamiento y cómo se afecta, etcétera. Se pasó de la neuropsicología del qué a la del cómo. Sin embargo, con estos trabajos que he enunciado, se mostraba muy nítidamente la transición de una neuropsicología del cómo a la neuropsicología del quién. Es decir, quiénes son las personas, los seres humanos de carne y hueso, que adolecen de un conjunto de secuelas derivadas de una serie de eventos que afectan la organización, la estructura y la función del cerebro. Posteriormente, bueno, no posteriormente, paralelamente, tuve la fortuna de acercarme a este trabajo que se llama Una historia insólita de la neurología. Dicho de otra manera, casos reales de trauma, locura y recuperación, dedicada a casos históricos documentados donde se habla de quién y cómo fue impactado. Por ejemplo, lo que sería, así en frío, personajes que a lo largo de la historia tuvieron una serie de eventos que los expusieron a tener una serie de secuelas que hoy consideramos neuropsicológicas. Sam King o Sam Kean era o es el autor, editorial Ariel, esto es en España también, El cerebro rotos también es en España. Antes un poco leí un trabajo de un psicólogo de la región de Europa, que publicó primero un libro que se llama probablemente Metáforas de la Memoria, donde empieza a plantear cuáles han sido los planteamientos desarrollados metafóricamente para comprender la organización, la función y las alteraciones de la memoria. Draisma Dowe, que publicó después en Ariel también un libro que se llama Doctor Alzheimer, supongo, dedicado precisamente a los personajes que dieron sentido a ciertos síndromes neuropsicológicos a lo largo de la historia documentados. Por ejemplo, el síndrome de Charles Bonnet, la enfermedad de Parkinson, la matriz de Gage o Phineas Gage, el área de Broca, la epilepsia de Jackson, el síndrome de Korsakoff. Si se fijan, casi todo tiene como nombre
el nombre del describidor o del descriptor o de quien hizo la descripción. A eso se le conoce como eponimia. Cisura de Silvio, cisura de Rolando, células de Schwann, células de Purkinje, ciclo de Krebs, área de Broca, epilepsia de Jackson, el síndrome de Korsakoff. Vete al infierno, idiota, un capítulo dedicado al síndrome del Gilles de la Tourette, aparte de lo que es las áreas de Brodmann, además de las áreas de Brodmann, lo que sería el síndrome de Clerambault, el síndrome de Capgras y el síndrome de Asperger. Como podemos apreciar, la pregunta obvia sería, si se han venido publicando una cantidad de libros dedicados a casos, ¿por qué publicar otro? Eso pudiera por sí mismo poner en tela de juicio la necesidad de seguir avanzando en este proceso. Quiero decir que el propósito de este primer comentario no es descalificar la obra del doctor Saúl Martínez Horta, sino ubicar en su exacta dimensión la naturaleza de su invaluable trabajo. Algunos años antes, mentó la locura benigna y en un bote de basura frente a la embajada rusa, es curioso que haya encontrado un libro que se llama algo así como Fiabilité du cerveau, que traducido del francés al castellano era como la fiabilidad del cerebro. Es de editorial de Ediciones de Moscú. Es la versión original, me siento afortunado, con base en la cual la editorial Dina de Grijalbo en Chile publicó el libro La función del cerebro, que es una traducción del libro de Erras Razatian y Pavel Simonov, que se llama Confiabilidad cerebral en ruso. Mucho antes de que apareciera el cerebro ejecutivo de Olson Goldberg o que apareciera la noción de funciones ejecutivas, ya se hablaba de la autorregulación selectiva de la actividad entre los fisiólogos, psicólogos y neurólogos soviéticos. Debo decir que Ratian y Simonov hablan de estos procesos, lo mismo que después lo hace Anokhin. Incluso quiero mostrar, porque me siento orgulloso de ello, se despegan las estampitas con las cuales fueron traduciendo el texto para que pudiera ser leído en castellano, dedicado a lo que se conoce como el cerebro ejecutivo. Voy a decir el año del trabajo, nomás para decir y molestar un poco a quienes dicen que ciertas personas descubrieron en tal y desde ese momento todo se aclara. Este trabajo de Arratian y Pavel Simonov, editado en Moscú en su primera edición, es prácticamente del año 67. No es que quiera molestar con ello, pero esto va a ser fundamental cuando Karl Popper y Sir John Eccles sacaron el libro del yo y su cerebro, porque eso nos permitía entrar a una reflexión de si el cerebro piensa, el cerebro decide, el cerebro organiza la información, el cerebro corrige la actividad. Entonces, ¿qué carajos es el yo? ¿O quién soy yo? En su momento, Sigmund Freud hablaba del inconsciente, no de lo inconsciente, entendiendo por el inconsciente una estructura psicológica que nos impulsaba a actuar sin que tuviéramos plena conciencia de lo que hacíamos. Es decir, hay una entidad que decide por nosotros, a pesar de nosotros, contra nosotros y sin el conocimiento de nosotros. Ese era o un super yo o un inconsciente. Por ahí aparecieron trabajos como el descubrimiento del inconsciente y otra serie de trabajos con el artículo el, no con el neutro yo. Eh, Rubinstein, Sergei Leonidovich, otro soviético, publicó un libro cuyo título es El ser y la conciencia.
Mucho antes de que Alexei Nikolaevich Leontiev publicara su libro Actividad, Conciencia y Personalidad, porque al parecer la neuropsicología contemporánea, hasta ahora, ignoro por qué razón, si es por ignorancia, si es por demarcación o es porque lisa y llanamente no se reconoce la noción de la personalidad y su estructura. Hablar de la personalidad es algo que en la actualidad no se ve en neuropsicología. Se ve alteraciones de la memoria, del pensamiento, de la imaginación, del lenguaje, de las praxias, pero de la personalidad como totalidad. Es curioso lo que saco a colación porque un poco antes, un personaje de nombre Antonio Damasio publicó un libro que se llama En busca de Spinoza. Sí, Baruch Spinoza, el filósofo. Ese que influyó mucho en Vygotsky, curiosamente. Antes en España apareció publicado un libro cuyo título debe ser, si la memoria no me traiciona, El cerebro sintiente. Es decir, el cerebro también siente. No me voy a meter ahorita a la hondura de si es el cerebro lo que algunos llaman la falacia mereológica, es decir, la reducción de las propiedades de un todo a uno de sus elementos. El todo es el ser humano, encerrado en una personalidad y una de sus partes es el cerebro. Reducir ese todo al cerebro, es decir, el cerebro piensa, decide, actúa y si lo hace el cerebro, también lo puede hacer el inconsciente. O en su momento, el homúnculo de Wilder Penfield. Jerry Fodor, un psicólogo cognitivo, hablaba de un modelo que se llamó la teoría modular, que separaba en módulos la estructura. Y tenía una pregunta que para mí ha sido crucial en esta discusión. ¿El lenguaje del pensamiento es equivalente al lenguaje lingüístico? ¿O hay dos lenguajes, el lenguaje del pensamiento y el lenguaje que utilizamos para comunicarnos? Y aún todavía más, el lenguaje del cerebro. ¿Cómo se comunica el cerebro? Pareciera ser que entonces sí la teoría modular de Fodor pareciera ser pertinente. Sin embargo, tengo todavía ciertas reservas. Un poco antes de En busca de Spinoza, el mismo Damasio publicó un trabajo conocidísimo, El error de Descartes, una edición chilena, Andrés Bello, y en esos trabajos plantea el del sesgo histórico entre lo cognitivo y lo afectivo. Pero la cuestión de la afectividad ha sido casi reducida fisiológicamente a la vida de las emociones, que no equivale a la vida de los sentimientos. Tengo la impresión de que el sentimiento también está fuera de la neuropsicología, lo que está dentro es aún las emociones. Y pareciera ser que es fácil reducir un sentimiento a una emoción. Sin embargo, considero necesario e imprescindible establecer nítidas diferencias entre uno y otro para poder abordar qué es lo que se afecta en la persona. La memoria, la imaginación, qué sé yo. Quiero dejar aquí esta primera parte de la introducción para regresar al punto que en lo general me parece fundamental y necesario compartir con ustedes. Quiero comenzar con la portada es El cielo que olvida sus estrellas o Las enfermedades del cerebro como nunca te las han contado.
Geoplaneta España, insisto, me olvido de la portadilla, pero no quiero omitir la dedicatoria porque no sé si es un poema, no sé si es una premonición, si es un aforismo enorme o qué es. Pero la dedicatoria dice textualmente, quizá algún día te mire y ese rostro que ahora, con solo 4 años de vida, lo significa todo, yo ya no sepa a quién pertenece. Hay una película española dedicada a la demenciación de Alzheimer que se llama ¿Y tú quién eres? Donde se muestra claramente este fenómeno que trasciende a la prosopagnosia. Pero ahí lo dejo. Quizá existe un futuro donde tus hazañas como adulto dejarán de existir en mi cabeza y donde el nombre de tus hijos será un muro en blanco. Quizá te tocará cuidarme como yo te he cuidado hasta ahora y quizás empujarás una silla por las mismas calles por donde yo empujé tu cochecito. Si todo esto sucede, solo espero que mi fragmentada memoria preserve al menos alguno de esos pequeños instantes que tanto nos hicieron reír en el verano del 2025, como cuando justamente ahora, mientras escribo las últimas líneas de este libro, te veo a pocos metros de mí, riéndote a carcajadas encima del sofá. Daré mi vida por ti y, si es necesario, viajaré hasta lo más profundo de tus pesadillas para matar a todos los monstruos que allí habitan. Recuérdalo, por si algún día a mí se me olvida quién fui para ti y quién eres tú, la estrella más importante de todas las que orbitan en mi cielo. No tengo ninguna duda que esta dedicatoria, así planteada, es una dedicatoria dirigida a su propio hijo. Y empieza de una manera que me parece otra vez curiosa cuando organizamos acá en la Universidad de Morelos en el año probablemente 2001, era un mes de febrero, las primeras jornadas de neurociencia doctor Marcos Manuel Velasco Suárez, donde precisamente el doctor Manuel Velasco Suárez presentó una conferencia dedicada a la memoria y donde se discutía una cuestión que con el doctor Augusto Fernández Guardiola se planteó mucho en debates epistemológicos sobre la conciencia. ¿Somos lo que es nuestra memoria? Oliver Sacks, en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en el capítulo dedicado al marinero perdido, una amnesia global de Korsakov, eh, decía que no necesariamente somos lo que es nuestra memoria. No solo. Sin embargo, el prólogo del libro de Saúl Martínez Horta, por eso digo que, aunque muchos escriben sobre el tema, los puntos nodales siguen siendo parte de la discusión. ¿Somos en realidad nuestra historia? Sí. ¿Somos nuestra experiencia codificada y almacenada de algún modo en nuestro cerebro? Eso estaría un poco muy cercano a lo que es la mereología. Somos también la capacidad de observar y de sentir aquello que fuimos ayer, aquello que somos hoy y lo que pretendemos ser mañana. Somos los viajes a través de nuestros recuerdos, experimentados en forma de emociones, imágenes y sensaciones. No aparece el término sentimiento ni personalidad. Somos escenarios imposibles que nunca hemos vivido, pero que hemos deseado y construido desde el seno de nuestra imaginación. Somos palabras, las que nos llegan,
las que nos hablan internamente y las que usamos para comunicarnos con el mundo externo a través de un código que comprendemos y que los otros pueden comprender. Somos amor, compasión, empatía y arte. Esta manera de empezar desde la dedicatoria hasta el prólogo de Saúl, si no es poesía, díganme qué es. Somos movimiento, además, una colección de gestos con y sin significado, un patrón de acciones simples e instintivas o sumamente elaboradas y controladas, que abarcan desde el más sutil de los parpadeos hasta el más bello arabesco. Nuestra condición, ser humanos, nos ha dotado sin duda de capacidades increíbles, pero no nos ha privado de la más democrática de todas las realidades que rigen el reino animal, la vulnerabilidad frente a las enfermedades. Todos somos vulnerables, pero ahora se da la moda de decir, trabajamos para los sectores más vulnerables, porque habrá los menos vulnerables, pero la invulnerabilidad es un sueño inalcanzado aún. Somos vulnerables, no somos invencibles, inmortales, aunque en cierta medida podemos llegar a ser eternos. Pero este grandioso producto no nos hizo inquebrantables y por ello nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros recuerdos, a pesar de que llevamos el universo en nosotros, también se apagarán. Pero lamentablemente, no en pocas ocasiones nuestra realidad nos obliga a enfrentarnos con alguna de las casi infinitas posibilidades que nos depara la vida. Entre estas posibilidades siempre se encontrarán las enfermedades, que podrían obligarnos a cambiar de manera súbita o progresiva el camino que habíamos decidido tomar para ir dando paso a nuestra historia. Enfermedades capaces de alterar todos los pasos previstos, hay muchas. Las hay que duelen, las hay que matan, que paralizan, que escuecen y que desconciertan a quien las padece y a quien las acompaña. Sin embargo, de entre todas ellas, yo he centrado, o sea, Saúl Martínez Horta, mi vida en un pequeño grupo, las que arrasan habitualmente poco a poco con todo lo que fuimos, somos y quisimos ser. Las que no solo nos alejan del camino previsto, sino que borran de los mapas cualquier posible ruta que nos hubiera permitido llegar a un lugar conocido o esperado. Las enfermedades del cerebro son difíciles de comprender en parte por la forma que adquiere el producto de un cerebro estropeado. Dijera en su primer libro, un cerebro roto, porque no es lo mismo un trauma súbito que altera todo a una enfermedad que va deteriorando. Ese cerebro estropeado porque nos cuesta comprender que somos la consecuencia de un silencioso diálogo en nuestro particular cosmos interno, cuya actividad perfectamente concertada sustenta de manera delicada todo aquello que nos define. Las enfermedades del cerebro, dice Saúl, pueden estar causadas por una infinidad de razones. En ocasiones, atendiendo a los mecanismos que hayan precipitado un fallo o un colapso en la función cerebral. El daño se puede ralentizar, gobernar e incluso mejorar y resolver. No sé si lo que se mejore sea el daño o el funcionamiento cerebral para superar el daño, pero son estilos de redacción. Ahí sí no me meto en ese asunto. En otros casos, no disponemos de herramientas que nos permitan domar aquello que está matando nuestro universo interior. Las enfermedades del cerebro son caprichosas, tanto como lo es la trayectoria que sigue el daño que las acompaña. Por ello no hay dos casos iguales.
Por ello, insisto, es necesario trascender de la neuropsicología del qué y del cómo a la neuropsicología del quién, porque no hay dos casos iguales, a pesar de que en muchas ocasiones compartan elementos similares. De este modo, les podemos poner un nombre que sitúa a quienes padecen en un lugar, pero que no nos explica con la exactitud que esto merece la forma que adquiere, de dónde viene o hacia dónde va. Dice Saúl, llevo toda mi vida, toda mi carrera profesional, dedicándome a diagnosticar y estudiar las enfermedades del cerebro, específicamente ese grupo de enfermedades al que denominamos neurodegenerativas. A lo largo de los años he comprendido la importancia de poder poner un nombre, un diagnóstico a lo que le sucede a un individuo. Y esta manera de aproximarse omite el otro problema de la objetividad sin B, por ojetes, la objetividad de no citar en primera persona. Se ha dicho, la ciencia no dice nada. Estudios recientes, una falta de compromiso con lo que se hace. Por eso llevo toda mi carrera profesional dedicándome a diagnosticar y a estudiar las enfermedades del cerebro. Es maravilloso, porque es su compromiso. Específicamente ese grupo de enfermedades neurodegenerativas. A lo largo de los años he comprendido la importancia de poner un nombre, un diagnóstico a lo que le sucede a un individuo. Pero, en paralelo, he ido aprendiendo que ese nombre que le ponemos a la forma de padecimiento, no explica al individuo o a la persona. No describe el impacto que el proceso tiene sobre su libertad, identidad y dignidad, ni responde a muchas de las infinitas dudas que orbitan en torno a un diagnóstico y su desenlace. En nuestro mundo, este planeta tan majestuoso que muchos reconocen desde Jacques Cousteau, por ejemplo, visto desde lejos como ocasionalmente atroz, cuando se lo observa desde cerca, el dato es espeluznante. Viven actualmente unos 66 millones de personas, escúchese bien, 66 millones de personas que padecen alguna de las múltiples enfermedades neurodegenerativas. Cada año se diagnostican casi 12 millones de nuevos casos, lo cual implica que cada mes se diagnostiquen 1 millón de casos nuevos. Cada día cerca de 32.000 casos. Cada hora más de 1.300 y cada minuto 22 casos nuevos. Pero estos no son temas que se discutan en las políticas públicas. Ahí hay que hablar de cosas más trascendentes, dirán los políticos. Lamentablemente nuestra sociedad envejece y aumenta en número y con ello la prevalencia de todo grupo de enfermedades de esta naturaleza. Actualmente podemos estimar que para el 2050 el número de casos de personas afectadas en el mundo alcanzará los 175 millones de personas, lo que implica un incremento anual del 3,3% si empezamos a contar desde hoy. De todo este conjunto de enfermedades, algunas resultan extraordinariamente frecuentes, como es el caso de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o de la enfermedad de Parkinson. Otras son mucho más infrecuentes o raras, dijeran algunos, como la enfermedad de Huntington o las demencias rápidamente progresivas, pero no por infrecuentes, pasan a ser inexistentes. Estas cifras nos plantean una infinidad de retos que no son solamente de carácter científico, sino son de carácter político y económico. Necesitamos comprender mejor lo que causa estas enfermedades. Necesitamos identificar quién está en riesgo y cómo o por qué algunas personas las desarrollan y otras no, así como qué mecanismos contribuyen a que estas enfermedades tengan una forma más grave
en unos casos y más leve en otros casos. Y remata con harta honestidad: soy Saúl Martínez Horta, y se identifica en un grupo de profesionales, un neuropsicólogo que hace más de 20 años se apasionó por comprender las consecuencias que derivan de las enfermedades del cerebro. No hablemos de los traumas de cráneo, accidentes, motocicletas, automovilísticos, consumo de drogas, etcétera. Y trabajo en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. A partir de ahí, creo que el compromiso de Saúl, y ello lo enaltezco y lo enaltece más a él, es plantear un problema de envergadura fundamental. Sin embargo, para quienes se están acercando al estudio de esta área del conocimiento y de la práctica profesional, dedica toda una primera parte, más allá de lo que he planteado, política, ideológica, epistemológica, y en la dedicatoria y el prólogo, a un trabajo de una introducción a la psicología y a la neuropsicología, con un enfoque sistémico, dinámico, evolutivo. Empieza por las cuestiones más básicas de la organización y función cerebral, la arquitectura del ser y del sentir, las constelaciones del cerebro, lo que es toda la organización de los sistemas neuronales, coreografía de la mente, cartografía de las funciones mentales, cómo entramos desde las sensaciones o lo sensorial para pasar a la memoria y al aprendizaje, al cuerpo en acción, el movimiento, el pulso afectivo de la mente. Y es ahí donde me recuerdo cuando conocí en un viaje a La Habana, probablemente en 1985, al doctor neuropsiquiatra César Augusto Cabral, que había publicado un libro en Silvalba Boedo, Buenos Aires, Argentina, libro seguramente inconseguible: Motivación, teoría y clínica, porque el problema de la motivación en neuropsicología, hasta muy recientemente, ha empezado a ser trabajado de manera más sistemática. Lo que es la motivación, lo que es el acercamiento a las emociones, que Damasio trabaja mucho y que trató de recuperar en la ruptura con el dualismo cartesiano, aunque después se publicó un trabajo de crítica al trabajo del error de Descartes de Damasio, que se llama El error de Damasio, un análisis de ese trabajo, donde plantea que probablemente lo que entendió Damasio no era lo que quería decir Descartes, pero eso es otra historia. La afectividad, los sentimientos, las emociones, el razonamiento, la autorregulación de la actividad, el papel de estructuras como el tálamo, que casi nadie lo considera relevante. Ya no hablemos del tallo o el tronco cerebral. Lo que es sistema reticular activador ascendente y descendente, sistema que trabajó en México el doctor Raúl Hernández Peón, todo un gran personaje en este asunto de lo que es la fuente de la motivación, la activación cerebral, en la vigilia, el sueño y la conciencia. Y otra cuestión es ver los mecanismos que erosionan, fracturan esto a través de la neurodegeneración, sobre todo con el asunto de las proteínas, que puede ser el caso de la enfermedad de Alzheimer. También aparece en síndrome de Down, pero ahí aparece en otras modalidades. Los diferentes rostros del daño cerebral. Se puede dañar una misma zona cerebral en diferentes personas, en diferentes contextos, y acarrear consecuencias diferentes. Lo cual implica que desde entrada el trabajo de Saúl Martínez Horta
se coloca en contra del localizacionismo estricto o lo que era la idea frenológica de Francis Joseph Gall, después desarrollada por otros personajes. Aparte de los múltiples rostros del daño, entonces sí se acerca a lo que es el síndrome de Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer, todos los rostros que implica. No solamente hablar de memoria, porque la metáfora de la memoria como alteración fundamental en la demenciación es insuficiente. ¿Qué otras caras tiene la enfermedad de Alzheimer? En las personas, porque las personas no viven solas como islas, en sus familias. Ese, esa pérdida progresiva de un ser al que se le conocía, que conduce a lo que también discutimos con un colega chileno, Javier Vicencio, el duelo ambiguo, ese duelo que no termina nunca, porque no hay muerto, pero sí hay pérdida progresiva de una relación y de un ser querido. ¿Qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Hay parkinsonismos atípicos, hay demencia con cuerpos de Lewy que no son Alzheimer, lo que es atrofias multisistémicas, el PSP o parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, las demencias frontotemporales, Bruce Willis, por ejemplo. La variante conductual de las demencias frontotemporales, afasias progresivas primarias, enfermedad de Huntington, enfermedades priónicas, lo que son las demencias sumamente veloces. Y finalmente, uno de los puntos que me parecen nodales es la de prevenir, convivir y quién cuida a los pacientes. El cuidado del cuidador. El cuidador no aparece en las políticas públicas, el cuidador no aparece en la intervención clínica, el cuidador puede quebrar, suicidarse, etcétera, y no nos hemos preocupado por el cuidador. Pareciera ser que si son temas que, por ejemplo, ya mencionaba el trabajo de Drais Madoue, doctor Alzheimer, supongo, el título del libro, no es lo mismo hablar de lo que es la demenciación de Alzheimer, de hablar de Juan Pérez, que en la montaña de Guerrero se está demenciando y ya no puede realizar lo que realizaba antes. Porque además esa persona vive con una familia ampliada donde viven, además de sus hijos y sus nietos, su esposa, primos, yernos o nueras, el caballo, la vaca, los perros, los gatos, es decir, es una familia ampliada con animales domésticos. ¿Qué impacto tiene todo ello en la estructura y la dinámica familiar? Parece ser que hablar de enfermedad nos ha llevado a otra reducción neurobiológica. El problema es el individuo y su estructura. Y Saúl Martínez Horta tiene el tino de trabajar en este libro la arquitectura de un ser, pero también de un sentir. Sentir que te estás deteriorando, darte cuenta que estás perdiendo la memoria y que ya no eres lo que eras antes, deprimirte y que te digan, pues échale ganas, ve con un psiquiatra además. Además del neurólogo, ve al psiquiatra, al terapeuta, vete a una casa de medio camino, resulta que se vuelve un problema económico también. Lo que sorprende del trabajo de Saúl no es abordar los qués solamente, o acercarse a los cómo, que es toda la primera parte, que sería una muy buena introducción a la neuropsicología para quienes quieran aproximarse a ello. Infortunadamente, el libro todavía no se consigue físicamente en nuestras librerías. Se puede conseguir en Kindle,
Y en Kindle lo puede uno leer. Y es una manera de aproximarse a este enfoque de la neuropsicología del quién, de la neuropsicología del cómo, pero además del quién en su contexto histórico y cultural. Y esto es lo que le imprime, según mi opinión, un sello interesante al libro de Saúl Martínez Horta, porque no es que toque temas nuevos, los temas son de antaño, pero la aproximación a estos es la clave de este libro, El cielo que olvida a sus estrellas. No quiero hartarlos con esta perorata entre académica, poética y literaria, pero sí quiero invitarlos a acercarse al libro de Saúl Martínez Horta, a disfrutarlo, aunque sea en la maquinita Kindle, a gozarlo y sobre todo a utilizarlo como elemento para la reflexión y el análisis autocrítico de nuestras formas de pensar, hacer y enseñar neuropsicología. Muchas gracias por su generosa atención. Espero que esta exposición les invite a leer El cielo que olvida a sus estrellas. Hasta la próxima, esperando que sigamos presentes porque a pasos agigantados salimos del 2025, nos acercamos al 2026 y como es probable que tengamos un receso de una semana, volvamos a vernos regresando el año próximo. Pero es también probable que la locura nos entre y tengamos un programa aún más. Hasta la próxima y muchas gracias.